Bueno, vamos entonces, ahora que sí, ya se han presentado todos, nos vamos a presentar Domingo y yo, muy brevemente, pues igual ya nos van a ir conociendo. Valentina, te me quedaste así, ahora estás de vuelta así. Y ya arrancamos con todo. Domingo, por favor. Hola, buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes, compartir. Mi nombre es Domingo Higuina. Yo soy profesor de la Cátedra de Pensamiento Latinoamericano en la Nacional de Córdoba. Y hemos trabajado en muchas líneas en común con Enrique, varias que nos vinculan con la filosofía y el pensamiento latinoamericano. Concretamente el tema de la fraternidad, ¿no? La fraternidad en América Latina, el principio político de la fraternidad, y eso nos ha vinculado bastante y hemos producido, digamos, en conjunto, cercanamente, y otros temas más que tienen que ver, obviamente, con los problemas que entendemos como latinoamericanos de nuestra contemporaneidad, y trabajarlos desde perspectivas comunes. Si bien yo doy clase de pensamiento latinoamericano, este es un matiz que supongo para los filósofos es relevante, digamos, no doy filosofía, sino pensamiento. Esto es un pequeño matiz a discutir. Mi formación estricta es en la literatura. Yo soy doctor en letras, ¿no? Y mi materia está en la carrera de letras modernas, aunque la cursan estudiantes de otras carreras como antropología, geografía, etc., ¿no? Mis temas de investigación vinculan entonces el pensamiento latinoamericano con la literatura latinoamericana y del Cono Sur específicamente, y transito siempre por esa línea, ¿no? Mis perspectivas de trabajo más fuertes tienen que ver básicamente con dos categorías. Por un lado, fraternidad, como les dije recién, y por otro lado, la muchedumbre, la multitud y la constitución de un pensamiento popular, digamos, a partir de ahí. Estas dos líneas, y en el entre la literatura y el pensamiento y con algunas otras disciplinas, digamos, constituyen mis líneas de trabajo, lo que puedo transmitir en los cursos de grado, de posgrado, lo que trabajé el año pasado aquí ya, bueno, y que ahora comparto o pretendo compartir con ustedes. Bueno, básicamente, más allá de detalles académicos, es eso. Soy padre de 5. Vivo en Villa Giardino, que es un pueblo de las sierras de Córdoba, ¿sí? Así que lo estoy hablando desde ahí. Así que, bueno, nada, de corazón, saludos, y bueno, esperemos que sean unos lindos meses de diálogo y de trabajo. Muchísimas gracias, Domingo. Bueno, yo soy Enrique del Percio. Si bien en mi formación de carrera original soy abogado, después hice un posgrado en Sociología de las Instituciones, me dediqué a la política y en una vida anterior, y cuando fui dejando la política en busca de respuestas, por eso hice el posgrado primero. Esto va más que nada para Juan Luis. Hice primero mi posgrado en Sociología de las Instituciones, pensando que que las respuestas que yo buscaba venían por ahí. Muy rápidamente pasé por el nivel local, dije aquí no están las respuestas, pasé por el nivel provincial, fui el director de gabinete más joven de la provincia de Buenos Aires a los 26, dije aquí tampoco se solucionan los problemas. Pasé por el nivel nacional, dije el problema de la globalización, me fui a Naciones Unidas, en Naciones Unidas no pude tampoco resolver tanto, entonces dije, bueno, no entiendo nada, me voy a dedicar a la sociología. Y en la sociología tampoco encontraba las respuestas más profundas. En la filosofía europea, a mí realmente, perdón Juan Luis, pero a mí ni Habermas, ni Dworkin, ni Rawls, que eran los filósofos políticos vigentes en ese momento, te hablo de mediados de los 90, cuando yo tenía un poco más de lo que tienen ustedes ahora de edad, yo vengo del peronismo del conurbano, digamos, yo sé que para un uruguayo venir del peronismo es poco menos que un pecado, pero bueno, y realmente el conocer, y además ya había podido viajar bastante por América Latina, y realmente lo que me sugerían estos autores no tenían nada que ver con lo que yo veía. Pero ya cuando en los últimos tiempos de mi trabajo en Naciones Unidas, en el programa de desarrollo humano,
conozco a Scannone. Y al conocer a Scannone, también a Mario Casalla y a otros más, pero particularmente en el caso de Scannone fue como decir, ojo que esta persona está hablando de algo que realmente me dice cosas porque está hablando de la realidad. Ahí me di cuenta que hay gente que cree que el objeto de estudio de la filosofía es la filosofía y se la pasa estudiando filósofos y en el mejor de los casos de vez en cuando alguna filósofa. Pero la diferencia con Scannone, con Casalla, es que trabajan sobre las cosas, sobre los problemas, y realmente era lo que yo buscaba. A mí no me interesaba la filosofía por pasión académica, sino por tratar de ver cómo trabajar para generar un mundo mejor. Y en este marco es que descubro la filosofía latinoamericana y me hace mucho más sentido la filosofía americana, latinoamericana como filosofía universal, que la filosofía europea que te sirve nada más que para eso. Les comento también, antes de meternos directamente en tema, pero dado que somos poquitos y me parece que, y de paso como presentación personal esto también sirve, me parece que lo podemos pensar como un grupo donde contar algunas cuestiones que tienen que ver, que son filosóficas porque tienen que ver con la vida, ¿no? Dos anécdotas. Bueno, una sola les voy a contar, una sola. Cuando vino Habermas a Buenos Aires a fines de los 80, Habermas está con dos filósofos argentinos que a lo mejor los conocen, amigos míos los dos, uno Santiago Kovadlov, el otro Juan Carlos Agulla, los dos con una formación muy europea. De hecho, Agulla era profesor en Alemania, hizo su doctorado allá. Y esto que les voy a decir ahora me lo contó Dussel. Resulta que cuando Habermas vuelve a Alemania se encuentra con Apple y estuvo en Buenos Aires nada más, y estuvo con los dos personas con las que más habló son dos de formación europea. Y ahí le dice a Apple, realmente a mí Latinoamérica me excede, no entiendo eso. Esto se lo cuenta a su vez Apple a Dussel, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Nos estamos dando cuenta que si Habermas plantea esto, hay una filosofía étnica europea muy particularista, muy chiquita, muy de campanario, que realmente no te permite desde ahí poder entender la universalidad. Uno de los problemas justamente de esta filosofía europea pasa por el verbo ser, por tomarse demasiado en serio el verbo ser. Y fíjate que no sé si desde Parménides, ahí hay muchas discusiones, pero por lo menos desde Platón hasta hoy el problema gira en torno a esto, ¿no? Fíjate vos una cosa también interesante, y esto tiene más que ver con Wilson. Suele pasar que en los estratos medios y altos urbanos de la Argentina y del resto de América Latina también, pero sobre todo en la Argentina, se desprecia a aquellos chicos que van a la escuela y que no forman el plural poniendo una S al final, ¿no? Estamos todo bien, en lugar de estamos todos bien, ¿no? Y sin darse cuenta, te pregunto, Wilson, vos sabés hablar guaraní por el lugar de donde venís. Sí. ¿El guaraní, el plural, se forma agregando alguna letra a lo singular? No, se forma agregando un sufijo, una palabra. No se pone eses. Claro. Es una palabra de 5 letras, de hecho, para decir algo en plural. Exacto, porque la idea es que normalmente lo plural no es una suma de sustancias, sino que es otra cosa. Así como en castellano, de un pájaro a una bandada pasamos y esto pasa prácticamente en todas las lenguas, porque justamente hay una idea de sustancia distinta en la filosofía étnica europea con respecto a las demás. Nos vamos dando cuenta entonces, con estas cuestiones simples, que hay algo que nos lleva a la necesidad de plantear una filosofía universal que asuma, por supuesto, las filosofías particulares, como puede ser la bantú, la andina, la tupí guaraní, y la europea también, pero que esa universalidad no implique una particularidad que por imperial se hace universal. Es decir, en el otro video van a ver esto mucho más desarrollado.
Pero, ¿a qué me refiero? Nosotros tenemos al europeo desde los inicios de la filosofía, ya en los tiempos de Grecia. Si un griego vos le preguntabas por un árbol, por el árbol, el griego no se iba a poner a mirar el árbol que yo veo ahora desde la ventana, con esas raíces, con eso, sino que tendía a pensar en, y ahora voy a usar como sinónimo sustancia o esencia, no me voy a meter en esto ahora, si quieren después lo podemos trabajar la distinción. El tipo lo que pensaba era en la sustancia árbol. Esta sustancia, les mando acá por chat, es universal, es inteligible, es igual a sí misma. Con el correr del tiempo, llegamos a los tiempos del Renacimiento, en donde el europeo entra en una situación de incertidumbre enorme. Irrumpe América en Europa, bueno, todos los cambios que van a ver en el otro video, ¿no? Después de la caída de Constantinopla, montones de 1453, montones de filósofos y teólogos van a ir desde Constantinopla, lo que hoy es Estambul, desde Bizancio, particularmente hacia Florencia, pero también hacia el norte de Italia, llevando ideas distintas, arquitecturas distintas, conceptos distintos. Hay cambios económicos, hay cambios de toda índole, pero sobre todo la irrupción de América cambió totalmente el paisaje europeo, tanto económico como social. Esto genera una incertidumbre profunda. El tipo que antes tenía sus convicciones firmes, resulta que ahora no le queda ninguna convicción firme. La Iglesia Católica deja de ser la única religión aceptada y aceptable porque tiene que competir contra el protestantismo. Los nobles ya dejan de ser el sector que está más arriba en la sociedad porque está compitiendo con el burgués. El burgués, que no importa de quién sea hijo, sino cómo haya hecho el dinero y qué sé yo, si tiene dinero compite en poder, sobre todo en poder económico-cultural en un primer momento y tiempo después también político con el noble. La Tierra, que se la veía de una manera, resulta que ahora es esférica y es, entre Copérnico primero y Kepler después, descubrimos que la Tierra no es el centro del universo. O sea, no hay ninguna certeza, no hay ninguna certeza. Ese burgués, en ese momento, ya no va a seguir pensando en las sustancias como lo que está fuera de él, porque ese burgués duda de todo menos de una cosa. ¿De qué duda? Si dudas, ¿por qué piensas? No voy a explicar Descartes a ustedes a esta altura de su carrera. Pero lo que sí me resulta interesante es que con Descartes, y eso va a pasar con todo el sujeto moderno, hasta la crisis de la llamada posmodernidad, si quieren ustedes, algunos lo ponemos antes con la irrupción de la filosofía judía, con Martin Buber y demás, pero durante cerca de 4 siglos, el sujeto europeo toma los atributos de la sustancia y se los pone a sí mismo. Ese sujeto se considera universal, se considera inteligible. Si todavía no entendemos, deja de haber misterio en el ser humano. Si no lo entendemos es porque todavía no lo entendemos. Ya entre la sociología y la psicología, y que eso ya lo vamos a terminar de entender, y ese sujeto se considera igual a sí mismo. Voy a detenerme brevemente en el igual a sí mismo, después vamos a volver sobre esto, pero fíjense, ¿ustedes leyeron a Greyacke, el teólogo alemán? ¿No? Bueno, les recomiendo la lectura, después en los textos que les voy a mandar lo trabajamos. Greyacke, junto con Scanone, a lo mejor ustedes les suena sobre todo a los jesuitas, lo conocerán y lo habrán leído a Gonzalo Sarazaga, por ahí a Gonzalo sí lo ubican, ¿no? Sí. Por ahí también les suena el nombre de Piero Coda, todo esto que implicó el giro trinitario. ¿Por qué es importante esto? Greyacke va a decir, el ser humano, en líneas generales, se considera en casi todas las culturas a sí mismo mucho más parecido a la concepción de Dios que tenemos los cristianos. Dios es al mismo tiempo uno y trino. Uno y trino. O sea, Dios no es igual a sí mismo. ¿Se entiende esto?
3 no es igual a 1. Lo que Greshake va a plantear, ahora les cuento una perla que me contó Piero Coda, el teólogo que conocemos con Domingo, estando una vez allá en Italia, me cuenta que en las obras, en la Suma Teológica original, Santo Tomás de Aquino hablaba de Dios trino y uno, pero cuando los dominicos la mandan a la imprenta por primera vez, aparece como Dios uno y trino. ¿Qué diferencia tiene esto? Si Dios es primero uno y recién después trino, Dios es primero sustancia y después es relación. Si en cambio Dios es trino y uno, Dios es primero relación y después es sustancia. Va a decir, ¿qué es lo que dice Greshake? Al hablar de Dios uno y trino, lo que nos está diciendo esto es que si nosotros somos iguales a nosotros mismos, sonamos. El primer paso para poder realizarse uno es poder amarse. Me van siguiendo en esto, ¿no? Si vos no te querés a vos mismo, si vos no te amás a vos mismo, lo que le pasa a ustedes seguramente trabajarán con chicos con problemas de adicciones y demás, y ven que el primer problema es que el pibe no se ama lo suficiente a sí mismo. Ahora, si solamente te amás a vos mismo, tampoco podés realizarte. El que solo se ama a sí mismo o a sí misma, es esa persona siempre frustrada, ¿no? Nadie me valora lo suficiente. Yo tengo este problema y mi problema es el problema de tu mamá, que en vez de amarte más a vos que a ella misma, cuando le dijiste que te ibas a dedicar a la filosofía, entonces te dice, ¿cómo? Con todo el sacrificio que yo hice para que hagas una carrera decente, para que estudies abogacía, medicina, y ahora te dedicas a qué sé yo, ¿no? Bueno, esa idea de querer que el hijo realice lo que la persona... Esa persona nunca termina de realizarse plenamente. La realización plena, si vos te amás a vos mismo, vos te salís de vos mismo. Ustedes, no sé si vieron en Heidegger el concepto de diferencia ontológica. Esto tiene, bueno, Gabriel me dice que sí, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Está esa diferencia ontológica en uno mismo. Entonces, si vos te amás a vos mismo, es como que te estás mirando en un espejo, ya no sos del todo igual, porque el amor es siempre intencional, amo a algo. Pero además, para realizarte, tenés que asumir que en la configuración de tu propia identidad, intervienen los otros. Te tenés que amar y dejarte amar. Y cuando hablamos de los otros, podemos hablar de los otros como humanos, pero también como hermano sol, hermana luna, hermana tierra, ¿no? Esto que insiste tanto en la Laudato Si como en la Fratelli Tutti Francisco, ¿no? Esta idea de relacionar. Fíjense cómo Francisco, que viene de la filosofía latinoamericana, Canone fue justamente su profesor, insiste en el carácter relacional y trabaja permanentemente el concepto trinitario para fundamentar estas cuestiones que él va a ir planteando. Bien, dirá Greshake que el sujeto es el heredero de la sustancia. El sujeto es el heredero de la sustancia. Sustancia viene substare, lo que estare, pero el estar latino no es el estar del castellano, ¿sí? Que ahora estoy acá y ahora estoy acá. El estar latino es el estar firme, como hoy en inglés, ¿no? Sobre todo en American English, decimos para hablar de una casa, hablamos o de una inmobiliaria, hablamos de real estate. Real, res, cosa, state, que está ahí. Stabat mater dolorosa, estaba en una forma fuerte, ¿sí? La persona de la época de Descartes, ¿puede sentir realmente que él es una sustancia? Y no, porque no se siente que está firme sobre nada. Si hasta la Tierra se la han movido, que hora de gira alrededor del Sol. Ese tipo no siente que está firme, sino que se siente arrojado a la existencia. Iectum, ¿se acuerdan que iectum justamente es arrojado, ¿no? Inyectar, proyectar. Bueno, esa persona se asume a sí mismo no como una sustancia, sino como un sujeto. Pero es heredero de la idea de sustancia. Entonces ese sujeto se considera igual a sí mismo. Por eso Greshake va a decir que el diablo es la sustancia. Porque el diablo justamente es lo que te impide a vos, diabolos, lo que te separa de todo lo demás. Es lo que te impide, por lo tanto,
amarte, amar lo que te impide realizarte. Y esto es lo que le pasa en buena medida al sujeto moderno. Es igual a sí mismo, después volveremos sobre esto, es inteligible, no hay misterio, pero ahora me quiero meter con algo que señaló Valentina y que por ahí vamos a arrancar la clase stricto sensu, cuando ella habla de la universalidad situada o del universal situado. El sujeto moderno se asume a sí mismo como universal. ¿Qué significa la universalidad del sujeto moderno? El tipo dice, así como yo veo el mundo, es el mundo. En la emergencia de este sujeto moderno, en el siglo XIV, este sujeto le va a decir al artista, pinta el mundo como yo lo veo, y el artista inventa la perspectiva. Pero ya en los tiempos de Descartes, este sujeto va a ir más allá, porque a partir de la irrupción de América, este sujeto moderno, el burgués, que es el paradigma del sujeto moderno, va a tener mucho más poder y ya no se va a conformar con decirle al artista, pinte al mundo como yo lo veo. Le va a decir al artista, pínteme a mí. Y el artista inventa el retrato. Y este sujeto moderno, que se asume como universal, va a decir, el mundo es tal cual como yo lo veo. Y aquellos que no ven el mundo como yo lo veo, es porque les falta algo, porque todavía no lo ven así. Entonces, estos negros, estos indios que no entienden cómo son las cosas, yo tengo que ir a explicarles cómo son las cosas. Este sujeto moderno se va a asumir, el yo de ese sujeto moderno va a estar radicado básicamente en lo que Descartes va a llamar la res cogitans, la sustancia pensante. Y el resto de la corporalidad va a tener menos que ver con el yo, va a tener menos que ver con el sujeto. La corporalidad, que ya si bien desde los tiempos de Platón empieza a resultar evanescente, va a ser mucho más evanescente acá. En otro momento vamos a volver sobre la importancia de esta concepción antropológica para ver por qué a este sujeto moderno europeo le importó poco hacer lo que hizo con el cuerpo de los indígenas, con el cuerpo de los negros, porque como eran menos cogitans, como pensaban menos, entonces eran menos humanos. Porque además yo soy el sujeto universal. Por lo tanto, si estos no entienden todo lo que yo entiendo, no tienen esta, bueno, no son del todo humanos. ¿Se entiende la lógica de esta? O no son del todo humanos, o, y aquí en el caso de las potencias protestantes, Holanda, Inglaterra, no eran de todo humanos y por lo tanto no les preocupaba esto. Como Alejandro VI define que los indígenas eran seres humanos, para la conquista de España y Portugal esto trae algunos problemas, porque si el indígena es humano, lo tengo que tratar como humano, pero en el fondo es menos humano porque no es del todo res cogitans. Aquí Gabriel está diciendo, mi autor de tesina habla del cambio de la diferencia sustantivo-pronombre, claro, mira qué interesante, en las cosmovisiones amazónicas, de la sustancia a la perspectiva, soy yo, pero a la vez él, muy interesante, Gabriel, muchas gracias. Esto también te voy a pedir si por ahí me pasás algo sobre esa tesina, pues me parece bien interesante. Bien, entonces el caso es que así llegamos, por ejemplo, ustedes eran chicos, pero se acordarán que en el 2011 se corrió por todo el norte de África y lo que nosotros llamamos Asia Menor, una serie de rebeliones que dieron pie a lo que se llamó la Primavera Árabe. Uno de los politólogos, Sartori, uno de los politólogos más lúcidos de Europa, Giovanni Sartori, que además de ser profesor en Italia, era profesor en Estados Unidos, dice un disparate que llamó mucho la atención a mucha gente. Sartori va a decir, lo que pasa es que los países árabes recién ahora están teniendo su revolución francesa. Pues sí, puede ser tan pelotudo este tipo. No lo estoy diciendo obviamente porque los árabes no son franceses, eso no, porque, qué sé yo, Italia, primero con Mazzini y después con Garibaldi, de alguna manera tiene su revolución francesa. En España, en los tiempos de la Constitución de Cádiz, de alguna manera hubo una especie de intento de revolución francesa, no.
Lo que estoy diciendo es, la cultura islámica tiene una diferencia enorme, tan grande que, ¿por qué dice esta estupidez un tipo tan inteligente? Porque si yo soy el sujeto universal, el resto del mundo tiene que vivir lo mismo que yo he vivido, en etapas distintas, porque yo estoy más, y ahí metemos una palabrita muy cara a la filosofía europea, yo estoy más evolucionado, ¿no? La idea de evolución. Yo ya estoy acá, estos tipos todavía no llegaron a 1789. ¿Se entiende la lógica de esto? Bueno, frente a esto, entonces, nosotros, Scannone trabaja mucho con estos, él en realidad usa 5 elementos que después les paso, que los toma a su vez de Werner Marx, no solamente lo de universal, inteligible, igual a sí mismo. Yo prefiero quedarme con esto, sobre todo en una primera clase, pues si no nos obligaría a desarrollar mucho más todo. Pero él, con respecto al igual a sí mismo, lo que él va a plantear es cómo nosotros nos constituimos a partir de la diferencia. No es que la diferencia sea algo que nos afecta, que nos ataque. Nuestra identidad se constituye con la diferencia, tanto en lo individual como en lo colectivo. La identidad cultural argentina se constituye desde su origen, cuando los primeros pobladores de esta tierra entraban en contacto entre sí antes de la invasión hispánica, ya había una constitución con la diferencia, y así permanentemente. Se entiende esto, ¿no? La identidad se constituye con la diferencia. Lo contrario de la diferencia, entonces, no va a ser la identidad. Lo contrario de la diferencia va a ser la indiferencia. Que el otro, el migrante, el distinto me resulte indiferente, o que todos seamos indiferenciados, ¿no? Que no haya nada, ¿no? Justamente la identidad, si yo soy diferente al otro, es porque también me construyo a mí mismo con esa diferencia. Bien. Con respecto a la inteligibilidad, Scannone va a decir siempre estamos abiertos al misterio. Otro concepto europeo que no lo puse acá es el de necesidad. Scannone va a trabajarlo con la gratuidad. Viste que al europeo siempre le preocupa mucho el tema de la causalidad. ¿Y por qué esto es así? Y más aún, vos al europeo le preguntás ¿por qué es el ser y no más bien la nada? Y el tipo se te tiende a preocupar. ¿Viste? Y dice, uy, la puta, podría ser la nada, entonces nada tiene sentido, ¿no? Esta cosa así. En cambio, el latinoamericano no se lo plantea en esos términos, porque lo que planteas es, estamos siendo como podríamos no estar siendo. Hay una idea de gratuidad, que por cierto, en la filosofía europea esa idea de gratuidad irrumpe a través del cristianismo. La idea de que Dios crea voluntariamente es un tema muy, muy fuerte que va a estar presente en toda la filosofía europea, pero particularmente a partir de los años 50 en los existencialismos, Jean-Paul Sartre, etcétera, ¿no? Esta idea de la gratuidad, incluso los existencialismos ateos, pero culturalmente irrumpe desde ahí. Bueno, pero finalmente nos vamos a concentrar entonces en esta idea de lo universal. La filosofía latinoamericana no puede renunciar a la pretensión de universalidad, porque si renunciamos a la pretensión de universalidad, renunciamos a la pretensión de hacer filosofía. Como explicaba Valentina, todo conocimiento implica una pretensión de universalidad. Algunos, tratando de zafar del problema de que como lo universal es visto como la colonización, ¿no? ¿Se entiende? Yo universalizo la forma que yo tengo de ver el mundo, de entender las cosas. Incluso pensemos esta misma palabra, de ver el mundo, ya implica una diferencia colonial, ¿no? Para nuestros pueblos, sobre todo andinos, sería más importante cómo escucho que cómo veo. La visión es fálica, la escucha, en cambio no. La escucha implica ser penetrado, observar implica penetrar. Así como contemplar implica dejar que la realidad te penetre, por eso la contemplación generalmente es femenina. Las grandes contemplativas o han sido mujeres, Juliana de Norwich, Santa Teresa de Jesús, etcétera, o escriben como mujeres, San Juan de la Cruz. Es decir, hay ahí en cambio, la observación es ese elemento fálico, conquistador propio del europeo, que como dice Dussel, antes del yo pienso está el yo conquisto. Esto lo tienen también en el otro video. Se inicia la subjetividad europea con esta idea de conquista. El mismo término concepto, ¿no? Implica también hay
encerrado en la misma idea de concepto, una idea de conquista de la cosa. Bien, entonces, frente a esta universalidad conquistadora, muchos amigos de Domingo y mío reaccionan diciendo no hay universalidad. O bien niegan totalmente la universalidad, ciertas filosofías posmodernas, dice, tan diferente una cultura de otra, que son inconmensurables, lo que yo entiendo no tiene nada que ver con lo que entiende otro. O van a hablar de pluriversidad, de pluriversalidad, ¿no? El concepto de pluriversal. Es decir, hay distintos centros, cada uno lo ve. A mí lo pluriversal no me convence, porque si bien la idea de universal es una palabra latina, que de algún modo procura traducir la palabra griega cosmos, pero mientras cosmos significa también armonía, orden, universal está claramente puesto en Roma, es uni versus, es lo uno frente a lo demás. Todos los caminos conducen a Roma, Roma está... Sin embargo, yo sigo reivindicando, y en esto, acá en este punto voy a seguir particularmente a Mario Casalla, seguir reivindicando la palabra universal, ¿no? Porque otros podríamos decir, bueno, es una filosofía cósmica, Vasconcelos y otros, por ejemplo, diciendo hay filosofías particulares y filosofías cósmicas. La palabra cósmica a mí me lleva a las estrellas, a otra cosa realmente, no la veo en ese sentido. Entonces prefiero reivindicar lo universal, pero situadamente. Como explica Dussel, no es lo mismo pensar en Nueva York que pensar en Chiapas. O como dice Kusch, no solamente la ley de gravedad rige para las cosas, también para las ideas. No es lo mismo pensar desde un lugar que pensar desde otro. La universalidad situada, entonces, lo que implica es que yo tengo pretensión de universalidad, pero al mismo tiempo sé que tengo que asumir desde dónde estoy conociendo y desde dónde estoy también hablando. Uno me dirá, bueno, esto es la perspectiva. Obviamente esto tiene mucho que ver con Karl Mannheim, si quieren, a Mannheim lo trajo mucho más en sociología, ¿no? Pero para los que les interesa, les recomiendo profundamente leer la obra de Mannheim, que en diálogo con Hegel, su tesis doctoral la hace sobre Hegel, critica los conceptos de lo universal, concreto, abstracto en Hegel y plantea la idea de perspectiva. Creo que el universal situado va un paso más allá de la perspectiva, porque con la perspectiva yo veo el mundo desde mi lugar. Ahora, yo no puedo ver qué hay atrás de esa pared. Yo no puedo ver lo que hay atrás de ninguna de las paredes del lugar donde estoy yo ahora, viendo el mundo. Para poder entender qué es lo que pasa, no puedo quedarme solamente con la perspectiva. Tengo también que escuchar al otro. ¿Se entiende esto? Si yo quiero saber qué pasa allí donde yo no veo, tengo que escuchar a aquel que sí lo ve. Tengo que escuchar, diría Francisco, el grito de la tierra y el grito de los pobres. Tengo que escuchar ese grito. Yo, el varón blanco satisfecho, necesito para entender que si quiero ser universal, si no me importa ser universal, que mi conocimiento sea universal es otra cosa, pero si yo aspiro a hacer filosofía y por lo tanto aspiro a que mi filosofía sea genuinamente universal, tengo que escuchar esto. La escucha implica algo distinto de la visión por lo que estamos viendo. Y entonces ahí aparece otro concepto muy importante de Scannone, que si Descartes lo hubiera conocido, se hubiera muerto mucho antes de aquella noche de invierno donde trató de evangelizar a la reina Cristina. Scannone plantea, y a ustedes los jesuitas les va a gustar porque tiene que ver con Lonergan, que es una especie de palabra revelada para ustedes. No sé si lo siguen leyendo tanto a Lonergan como antes, ahora menos. No, bueno, antes menos, sí, menos porque el que daba Lonergan es Pablo Figueroa. Que hizo bueno, qué Pablo divino. ya nos da un par de clases de ética, pero nada más. Claro, bueno, además Pablo tiene una gran ventaja y es que su formación es en sistemas, justamente un analista de sistemas la tiene mucho más clara esa, ¿no? Buenísimo.
Y bueno, pero digamos, lo que ahora volviendo en serio, lo que Scannone plantea es la actitud de la conversión afectiva para poder tener un pensamiento genuinamente universal. ¿Qué implica conversión afectiva? Saber que uno tiene que aprender, que uno no la sabe todas, que no, y que tenés que escuchar al otro, o a la otra, o a el algo, el grito de la tierra, el grito de los pobres. Esto entonces nos pone ante un problema, porque bueno, ¿cómo hago para escuchar a esos cuando muchas veces hablamos lenguajes distintos? Bueno, y acá viene entonces un tema bien interesante que acuña, en realidad es una palabra que Scannone la toma de un autor alemán, pero le da un vuelo y un significado muy distinto, y después de Scannone la retoma a su vez Dussel, y entre Dussel y Scannone hacen un trabajo muy, muy interesante con respecto al concepto de analéctica o anadialéctica. Después les voy a pasar algún material, si quieren, sobre esto. Ya les recomiendo que se bajen el libro de Introducción a Juan Carlos Scannone, escrito por Luciano Madone y Ariel Fresia, que publicamos en Editorial Poliedro. Ponen, ahí les pongo en Editorial Poliedro, Universidad San Isidro, Introducción a Scannone, y se bajan el libro o lo miran de la pantalla y buscan por ahí, pongan en la pantalla, pongan analéctica o anadialéctica y les va a aparecer bastante. No solamente el trabajo que hacen Luciano y Ariel, sino que además van a tener mucha bibliografía como para que si les interesa profundizar en esto, porque es un concepto, es un aporte clave de la filosofía latinoamericana, el concepto este. ¿Por qué? Porque yo voy a poder entender lo que el otro me dice, pero nunca lo voy a entender stricto sensu. Valentina, al ser mujer y de otra generación y estar en Córdoba, ve el mundo desde otro lugar y sin duda yo me voy a enriquecer muchísimo escuchando lo que me dice Valentina. Pero primero tengo que tener la conversión afectiva de decir, tengo mucho para aprender de una mujer joven. ¿Sí? De eso es lo que hablaba Scannone. Así como ustedes tienen que también tener la conversión afectiva de decir, yo tengo algo para aprender de este porteño que va a cumplir este año 60, ¿no? Bueno, esta cuestión de decir, tengo algo para aprender. Pero además, obviamente lo que a mí Valentina me pueda contar, yo nunca voy a entender exactamente lo que ella me está diciendo, por 1000 razones, desde las limitaciones del lenguaje hasta... ¿Esto significa que yo no puedo entender nada? No, sí, algo voy a poder entender, pero analógicamente. Esta idea de analogía va a tener una enorme riqueza. Y va a tener una enorme riqueza también en términos de construcción política, por ejemplo. Pero no me quiero meter ahora con la riqueza que esto tiene en términos de construcción política. Si quieren en otro momento lo hablamos, pero o lo chateamos o les paso algún material, pero eso nos interesa más a los que estamos preocupados por la marcha del mundo y asumimos como el Papa. Lean por favor la carta que mandó ayer el Papa al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, donde plantea el tema político en toda su radicalidad, ¿no? Y cómo él plantea la deuda ecológica como deuda política, es la centralidad de la política en esto. Y ahí el carácter analógico es fundamental. Entender la analogía entre todas las víctimas de la violencia de los distintos poderes, pero sobre todo el poder financiero, y cómo a partir de esa analogía puede haber un vínculo entre los que están sometidos por ser negros, por ser mujeres, por ser árabes, por ser indocumentados, por ser... eso genera, frente a la situación de injusticia, una situación de analogía. Y entonces me dirán ustedes, ¿y por qué entonces Scannone no habla de analogía y listo? Y no dice, mira, vos podés entender lo que dice Valentina porque hay analogía entre lo que ella te dice, porque aquí aparece otro tema.
cuando Scanone toma el concepto de analogía de Santo Tomás. ¿Se acuerdan ustedes que para Santo Tomás el problema surge cuando yo voy a decir Dios es sabio? Entonces, frente a toda la teología negativa, recuerdan el pseudo-Areopagita, el maestro Eckhart, etcétera, etcétera, yo no puedo decir Dios es sabio, en primer lugar porque no puedo decir Dios es, porque es este mate, es este vaso, es esa puerta, soy yo, es Domingo, es Valentina, es Wilson, pero Dios no es de esta manera. Y tampoco puedo decir es sabio. Las palabras que usa Santo Tomás es, no puedo decir sabio al modo en que lo es el filósofo o Alberto, refiriéndose a Aristóteles o a San Alberto Magno. Pero, dirá Santo Tomás de Aquino, yo tengo la primera afirmación, Dios es sabio. Entonces después viene la negación. No es cierto que Dios es sabio al modo en que digo Dios es, y sabio al modo en que lo puedo decir de las cosas creadas. Pero, y ahí viene el tercer momento de la analogía, por vía eminente, yo sí puedo decir Dios es sabio de una forma eminente. Que no significa Dios es recontra sabio, es otra cosa, que lo puedo entender analógicamente. Nunca en un sentido propio, pero sí analógicamente. Hasta aquí se entiende la cosa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos planteando esto en términos políticos, advertirá Scanone, no nos podemos saltar a la torera tan fácil el momento de la negación. Porque en el momento de la negación es un momento de radical negación de esa, estamos hablando del problema de injusticia. Y la negación de la injusticia no es algo que lo haces simplemente negando. Vos tenés a la tierra sin mal, de los guaraníes. Lo que tenés es la negación de esa tierra sin mal dada por la situación de dominación, de injusticia, etc. Bueno, negamos esto y ya tenemos una tierra sin mal que no va a ser esta que nosotros queríamos al principio, pero que analógicamente vamos a vivir mucho mejor. ¿Se entiende esto? No se puede ser tan ingenuo de decir, nosotros queremos vivir en un mundo en armonía donde cada cual pueda recibir según sus necesidades y brindar según sus posibilidades. Hay algunos que se quedan con todo el producto del trabajo de estos y son los que realmente viven bárbaro. Bueno, negamos a esto para entonces tener no esta utopía que pensábamos al principio, pero algo analógico bastante lindo. Donde Scanone dice, no podemos ser tan ingenuos. Santo Tomás estaba escribiendo en un momento donde se construían las grandes catedrales, donde San Luis gobernaba en Francia, donde estaba a portas de que todo eso se vaya al cuerno, sí, pero el momento que escribe Santo Tomás es un momento, si ustedes quieren, de optimismo de la humanidad. Parecía que la cosa venía bien. Nosotros no podemos tener esa ingenuidad. Entonces, ahí es donde aparece en Scanone la idea de la dialéctica. Y esto es un aporte interesantísimo frente, por ejemplo, a la Escuela de Frankfurt, que va a advertir la importancia de un pensamiento dialéctico en Hegel, en Marx, pero van a advertir un problema tanto en Hegel como en Marx, y es el problema de la síntesis. Si nosotros nos quedamos con que acá está la tesis, la antítesis sale de adentro mismo de la tesis. ¿Se acuerdan? Hegel y Marx ya los han estudiado, ¿no? Esta antítesis, al chocar con esta tesis, forma la síntesis. ¿Cuál es el problema acá? Dirá Adorno en su dialéctica negativa. Que la síntesis es el momento del poder. Que entonces en esa síntesis el poder se consolidó. Y por lo tanto, dirá Adorno, la libertad, la autonomía del individuo, todo esto queda ahí estoy recontra resumiendo dialéctica negativa, que es complejísimo. Los desafío a que, si no lo han trabajado en alguna de las materias, se metan porque vale la pena. Yo les cuento que cuando haciendo mi posgrado en Sociología de las Instituciones, me meto a hacer un seminario con la dialéctica negativa, a mí me partió la cabeza. Pues yo decía, puta, este pibe tiene razón.
cada vez que llegamos a la síntesis es el momento del poder, pero resulta que si te quedás con eso, pasa lo que le pasó pongan y googleen mayo 1968 París, y van a ver lo que pasó ahí. Un montón de gente que como justamente no quería la síntesis, no quería tomar el poder, no quería hacer nada de esto, armó un lío bárbaro, pero resulta que después todo eso quedó en la nada. ¿Por qué? Justamente porque no hubo una síntesis. ¿Se entiende esto? Por eso en el 69 se disuelve la Escuela de Frankfurt, justamente viendo el fracaso de esto. Viendo el fracaso de todo lo que ellos habían planteado. Esto entonces nos lleva a Scanone, lo lleva a plantear, ojo, porque si nosotros pensamos a la síntesis como analógica, podemos recuperar toda la potencia que hay en Hegel, en Marx, con respecto a la negación dialéctica, repito, situación ideal, injusticia, y la negación de esta injusticia. Entonces, eso sí nos puede permitir llevar, pero radicalizando esto, a una síntesis, pero es una síntesis analógica, no es una síntesis igual a sí misma. ¿Hasta acá me van siguiendo? Si nosotros pensamos como Adorno que el poder es lo opuesto a la libertad, o como piensa casi toda la filosofía europea, sonamos. Porque para la filosofía europea el horizonte de sentido va a estar dado desde el absolutismo, en los tiempos inmediatamente posteriores a Descartes, hasta el nazismo con la Escuela de Frankfurt. Siempre el miedo de ellos es el poder frente a la libertad. El europeo, antes de ser ciudadanos, era súbdito. Y hay algo muy fuerte en esto. Pero en América, en cambio, si nosotros pensamos al poder, en primer lugar como lo opuesto a la libertad, sonamos. En América, nosotros asumimos que el poder es lo contrario de la impotencia. Sin poder no podés cambiar la realidad. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, ahí lo que tenemos que pensar es cómo se construye ese poder. Y ahí aparece, en primer lugar, la analogía, la construcción de poder de todas las víctimas del sistema, pero a su vez no una construcción ingenua de diciendo, bueno, como todos nosotros tenemos analogía, nos juntamos, hacemos un partido político más fuerte. No, pará. El tema no es tan fácil. El tema no es tan fácil. Entonces aparece ahí esta cuestión dialéctica. Entonces, frente a la dialéctica negativa frankfurtiana, la anadialéctica te permite encontrar una síntesis, encontrar un momento de poder, porque esa síntesis, repito, es analógica, por lo tanto no se cierra sobre sí misma. Pero hay otra cosa todavía más importante, y es que para Hegel, la tesis, la antítesis está contenida en la tesis, lo mismo que le va a pasar a Marx, ¿sí? El capitalista, para que su industria funcione, necesita trabajadores. Por lo tanto, es el mismo capitalismo, tesis, el que genera su propia antítesis. ¿Se entiende esto? Ergo, todo está metido ahí adentro. La historia no es sino la evolución dialéctica de algo que ya está contenido ahí. En cambio, Scanone lo que va a plantear es que la anadialéctica nos permite abrirnos permanentemente a la otredad y a la novedad. Acá vos tenés la tesis, pero la antítesis no salió de la tesis. La antítesis puede ser algo que aparezca del otro lado. Ya sea de otro lado topológicamente o ya sea de otro lado temporalmente. Eso otro que irrumpe es lo que te disloca. ¿Se entiende esto? Hay apertura a la novedad. No está la historia ya toda contenida in nuce desde adentro, como en la filosofía de la historia de Hegel, o por lo menos, y acá no me voy a meter, si Hegel realmente, porque ahí hay una discusión entre Kuchen y Scanone, hasta dónde Scanone está leyendo a Hegel a través de Rosenzweig y de la filosofía judía. Bueno, no me voy a meter en eso. Lo cierto es que la lectura canónica de Hegel, o sea, la lectura que más influencia ha tenido,
Lo que dice es que toda la historia es un desarrollo de algo que está ahí contenido. Les recomiendo, en la biblioteca del Máximo había varios ejemplares, así que ahora en la Católica de Córdoba deben tener este libro de Escanone. Perdón, que ahí tiene. Discernimiento filosófico de la acción y pasión histórica. Histórica me quedo sin acento, perdón. Él está editado por Anthropos, creo que es del 2012-2013, donde justamente él plantea esta cuestión, ¿no? Frente, o sea, la historia como abierta a la novedad, la historia que tiene mucho de gratuidad, ¿no? Fíjense que él habla de la acción y pasión. La filosofía, porque justamente en la analéctica o la anadialéctica aparece este lugar de la víctima permanentemente. Generalmente la filosofía europea habla de la acción humana, la teoría de la acción, la acción, en la época de Marx había que hablar de praxis, después de acción, ahora de prácticas. Habrán escuchado que se puso desde hace unos 15 años de moda las prácticas, bueno, pero todo esto apunta siempre a una idea de actor y deja de lado a la víctima, el que padece esa acción. Por eso Escanone aquí la recupera. Porque esto nos pone en una cuestión bien importante, que Escanone la toma de otra filosofía universal, que es la filosofía judía. La filosofía judía, con Rosenzweig, Levinas, que seguramente algo de estos autores habrán visto por algún lado, nos plantea, y sobre todo con Benjamin en sus tesis sobre la historia, nos plantea precisamente la importancia de pensar desde los vencidos. Si vos pensás desde el vencedor, te quedás sin montones de cosas. Si a vos pensás desde el vencedor y te dicen, ¿qué pasó el 12 de octubre de 1492? Wilson, ¿cuál sería la respuesta rápida y que primero te viera a la mente? América pereció. Claro. Empieza a perecer. El descubrimiento de América. 1492, dijiste, ¿eh? El descubrimiento de América. Es justamente así lo piensa el vencedor. Claro, pero ¿qué pasa? Vos dijiste como la parte opuesta. Claro. Vos me estás preguntando desde el vencedor. Desde el vencedor, claro. Es el descubrimiento de América. No, y se ve. Sí, un paso para la humanidad. Sí, es del vencedor. Yo pensaba que era lo opuesto. No, por eso digo. Si vos te quedás con la postura del vencedor, vos vas a pensar que el 12 de octubre de 1492 se descubrió América. Y esto es una tontería. Pero no estoy hablando de ética, estoy hablando de un tema epistémico. O sea, pensar que había un montón de indígenas que estaban aquí diciendo, a ver cuándo nos descubren, uy, qué suerte, por fin nos descubrieron, es ridículo pensarlo así. Pero fíjense otra todavía más interesante. Max Weber, el padre de la sociología académica europea, explica todo el capitalismo y prácticamente no menciona América Latina. ¿Cómo haces para entender el capitalismo sin el oro y la plata que fue de América? ¿Cómo haces para entender el capitalismo sin el té y el café? No son originarios de América, pero recién se empieza a consumir habitualmente en Europa, en todos los sectores sociales, a partir de la gran producción en América. Y eso te cambia la vida cotidiana. ¿Cómo haces para pensar el capitalismo sin el algodón, sin los nuevos tejidos, sin el azúcar, sin el tabaco? No se puede pensar el capitalismo así. Segundo, Max Weber analiza el capitalismo sin América, pero también lo analiza sin la piratería. ¿Cómo explicas el capitalismo anglosajón sin la piratería? Que es fundamental para la creación de la Bolsa de Londres y demás, por la cantidad de dinero que esto movía a los corsarios. Max Weber explica el capitalismo sin América Latina, sin la piratería y sin la esclavitud. Más aún, Weber dice que a partir del siglo XV se va imponiendo el capitalismo y lo define como la administración racional del trabajo formalmente libre. Y dice en
Economía y Sociedad, que a partir del siglo XV prácticamente desaparece el trabajo esclavo, cuando nunca hubo más trabajo esclavo en la historia de la humanidad. Toda la producción americana se producía exclusivamente con trabajo esclavo. ¿Se entiende esto? Y para redondear, entonces, Max Weber explica la historia del capitalismo, repito, sin América, sin piratería, sin esclavitud y sin el nuevo lugar de la mujer. No plantea ni remotamente que si no se domestica a la mujer, domestica, lo estoy usando en el sentido etimológico, de domus, si no metemos a la mujer adentro de la casa, no podemos entender el capitalismo. Es esa mujer que va a ser la encargada de reproducir la mano de obra, de reproducir los soldados para los ejércitos, de reproducir la energía. Cuando llega el marido de estar todo el día trabajando con la autoestima hecha pelota porque el capataz lo maltrata, porque el patrón lo basurea, porque todo eso lo hace por 2 pesos, el tipo necesita llegar a la casa y que alguien le diga, mi amor, vos sos el jefe acá, vos sos la autoridad, vos sos... O sea, desde ese momento, hasta darle de comer, hasta atender a los hijos, si la mujer no entraba dentro de la casa, eso no se conseguía. Y la mujer antes no estaba dentro de la casa. La mujer antes estaba con otras mujeres haciendo la comida para todos en la aldea, estaba cosechando, estaba lavando la ropa. Por eso la mujer antes podía ser líder comunitaria, como Juana de Arco, como Catalina de Siena. Piensen nada más que en estas que como católicos conocemos las historias. Hay muchísimas más mujeres, pero Juana de Arco y Catalina de Siena eran 2 campesinas iletradas, y que sin embargo Juana de Arco prácticamente llegó ella a tener más poder que el rey de Francia en su momento. Y Catalina de Siena le dice al Papa, vos te vas de aquí, te tenés que... Al Papa en aquel momento. Bueno, después con la modernidad desaparecen esas mujeres. Las únicas mujeres líderes van a ser tales por derecho de nacimiento, algunas de las reinas que aparecieron por ahí. Pero desaparece esa líder popular fuerte hasta ya entrado el siglo XX, ¿no? Pero no vamos a encontrar esas mujeres. Bien, ¿por qué? Porque justamente hay que meter por todo un proceso larguísimo que no lo vamos a explicar acá, pero hay que meter a la mujer adentro de la casa. Todo esto, Weber, ¿por qué no lo explica? ¿Porque Weber era malo? ¿Porque deliberadamente quería que las víctimas no se enteren de que fueron ellas las que generaron el capitalismo? No era malo. Va a ser un gran tipo Weber. ¿Porque Weber era tonto y no, como era muy tonto, no veía todo esto? No, tampoco. Simplemente porque Weber, como le pasa a buena parte de la filosofía étnica blanca, no podía ver desde los vencidos. Por eso va a ser la filosofía judía la que sí plantea esto. Porque es una filosofía donde no está el verbo ser, donde la cosa es distinta. Entonces no lo ve bien. Por eso Benjamin va a decir que para entender la historia, una de sus tesis, a mí la que siempre me impactó más por la imagen que usa, ¿no? O sea, para poder entender la historia, cuando él dice tenemos que ser como los cartoneros de la historia, ¿no? Los que buscan en los desechos, en la basura, porque en los documentos lo único que hay es la historia del vencedor, que puede escribir el documento. Y que es lo que le pasa al historiador medio, ¿no? El historiador medio dice, no, tenemos que encontrar los documentos. Bueno, por eso me interesa mucho el tipo de trabajo que hace Domingo, por ejemplo, con esto. Cuando en lugar de quedarse con ese documento oficial, él dice, bueno, a ver qué pasa en la literatura, incluso la que allá en el Sertão llamarían la literatura de cordel, ¿no? Esa famosa... ¿Qué hay en esto? ¿Qué hay en esto? Ahí podemos encontrar cosas que no la encontrás en el documento. Pero la imagen que a mí me resulta muy potente de Benjamin es cuando él dice, para poder ver el cuero de la historia, tenemos que pasar la mano a contrapelo. Cuando vos acariciás el caballo a contrapelo, muy posiblemente tu mano te quede ensangrentada. Pero ahí es donde podés ver el cuero de la historia. Obviamente, si vos lo que querés es vivir tranquilo con tu conciencia y qué sé yo, no te enteres de esto. Pero si vos lo que tenés es una pretensión de universalidad, entonces tenés que ver esto. A mí, cuando uno de mis colaboradores
se ha puesto a estudiar muy profundamente la filosofía afroantillana y su influencia en la revolución haitiana, ¿no? Autores como Jean-Louis Bastei. No sé si ustedes estudian a Fermin, Bastei, a los autores afroantillanos de principios del siglo XIX, ¿no? Bueno, van a encontrar cosas maravillosas. Juan Luis, ahí tenés filosofía latinoamericana de la buena. Cuando vos estudiás de estos tipos, a mí uno de los lugares que más me gustaba de Europa antes y que cada vez que me invitaban a dar clases yo iba feliz era Burdeos. Es una ciudad lindísima, Bordeaux. Claro, después de haberme enterado que todos esos edificios que vos tenés en Bordeaux era porque era el principal puerto de tráfico de esclavos de Francia y que el PBI de Francia, más de la mitad del Producto Bruto Interno francés, se producía en Haití. Haití era el país más rico del mundo. Por supuesto, como los negros se creyeron que eran seres humanos y hicieron la revolución que hicieron, después se juntaron todas las otras potencias, hicieron pelota a Haití, tiraron sal sobre Haití y hoy Haití, entre otras cosas, querido Gabriel, Brasil debe su unidad como país a la revolución haitiana, porque dijeron mejor que nos quedemos todos juntos para tener un ejército fuerte, no sea cosa que los negros de acá se les ocurra pensar que son seres humanos y estas cosas, ¿no? Bien. Esto nos plantea una forma radicalmente distinta de entender la historia, la filosofía. Entonces, para ir resumiendo, universal situado. Universal situado nos plantea la necesidad de ser genuinamente universales, no ver la cosa solamente desde el vencedor, sino también desde la víctima. ¿Por qué? ¿Porque soy bueno por un deber ético? No, porque quiero enterarme qué hay más allá de donde yo veo. Para poder enterarme de lo que hay más allá de donde yo veo, tengo que escuchar. Al escuchar yo no entiendo exactamente lo mismo que el otro me dice. Ahí esa comprensión es una comprensión analógica. Pero si yo me quedo solamente con la analogía, no voy a poder entender en su radicalidad ni el grito de la tierra ni el grito del pobre. Ahí aparece entonces que tengo que vincular, tengo que entender a la analogía y a la dialéctica de una forma nueva, la anadialéctica. La anadialéctica entonces me permite estar abierto a la novedad, cosa que no me permite la dialéctica, pero al mismo tiempo también me permite hacer una síntesis que no ocluya el potencial liberador, porque esa síntesis es también analógica, pero al mismo tiempo me permite radicalizar el problema de cómo enfrentar la injusticia, cosa que la analogía simplemente no me deja. Ahora, todo esto yo lo puedo hacer si, en lugar de pensar, y con esto voy cerrando, así pasamos a las preguntas y dudas, todo esto yo lo voy a poder pensar si asumo que las cosas son porque son en relación. Vuelvo a la idea, si yo pienso a Dios primero como trino y después como uno. Y aquí ya justo recién cuando hablaba de Bordeaux, me acordé de un seminario la última vez que habían dado por aquellos pagos, la penúltima, ya es un tiempito más. Un seminario informal, más que un seminario, una serie de reuniones que me habían armado algunos colegas allá en Francia, para trabajar estos temas justamente. Un poco la misma pregunta de Juan Luis, ¿no? Bueno, ¿qué es la filosofía latinoamericana? ¿Cómo es esto? Y en aquel caso, puntualmente me habían pedido que trabajemos la distinta conformación de la subjetividad europea y la subjetividad universal, ¿no? El europeo, para hacerlo fácil, es alguien que es capaz de decirte yo soy dueño de mi cuerpo y de mi vida. Habrán escuchado esa frase. Cualquier ser humano normal te dice, si a mí me sacás mi cuerpo y mi vida, yo no existo. ¿Se entiende? Si a mí, Enrique del Percio, me sacás mi cuerpo y me sacás mi vida, no existo. Sí, en cambio un europeo sí puede ser capaz de pensar, yo existo, esa idea, ¿no? Tan rara, tan loca del europeo. Lo normal en la filosofía universal es yo estoy siendo mi cuerpo. Y yo estoy siendo mi cuerpo y yo estoy viviendo con este cuerpo que estoy siendo. Vean el otro video porque ahí van a ver la importancia enorme. Si yo pienso que yo soy dueño de mi cuerpo y de mi vida, voy a pensar lo colectivo en términos de sociedad. Yo preexisto a la sociedad
y yo decido vincularme a los demás. Por lo tanto, voy a hablar de sociedad, socio, me asocio, ¿sí? Como fruto de un contrato, de un pacto. Si yo, en cambio, soy mi cuerpo, mi corporalidad existe porque porque alguien se encarga de mi indumentaria, de mi comida, de armar la casa, desde que yo nazco, desde antes de que soy concebido, estoy dependiendo en mi corporalidad de los demás. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, yo voy a pensar lo colectivo en términos de comunidad, no de sociedad. No soy yo el que me asocio, sino que vivo en la idea de comunitas. Munus significa cuidar, hacer algo, ¿no? Si César hace algo para mí, yo le pago, lo remunero, ¿se entiende? Si yo me cuido a mí mismo, con lo que tengo adentro mío, yo estoy inmune, eso es la inmunitas, ¿no? El cuidado de hacia adentro. Si nos cuidamos entre todos, hacemos unos por otros, cosas, eso es la comunitas. ¿Se entiende esta lógica? ¿Sí? Bien, entonces, no es lo mismo pensar a la europea, yo soy el dueño de mi cuerpo y de mi vida, que pensar universalmente, yo soy mi cuerpo y soy mi vida. Eso también es parte de una filosofía latinoamericana y por lo tanto universal. Bien, ahora, si yo soy mi cuerpo, si yo más que soy, si yo estoy siendo mi cuerpo y mi vida, planteo la relación como algo más importante que la sustancia. Y aquí la anécdota que les quería contar. Todo está sobre la subjetividad, que si les interesa les paso después algunos textos y algunas cosas de estas, que lo trabajo sobre todo a partir de Foucault, pero también de otros autores y autoras, ¿no? Pero pensando más en la subjetividad latinoamericana. Ellos explican cómo se construye esa cosa tan rara que es el yo europeo, y a mí me interesa pensar en nuestros otros yo, ¿no? En nuestras otras formas de subjetividad. Bien, planteado esto, como la gente que iba a estar en este seminario venían de distintas disciplinas, unos de la filosofía, otros de la sociología, de la psicología, entonces se me ocurrió, en vez de dar un texto más académico, acudir a invadir el terreno de Domingo. No le pedí perdón a Domingo, debería haberlo hecho, y me metí como una novela, que en esa época estaba muy de moda allá en Francia, de Houellebecq, un autor muy conocido también acá, ¿no? Pero en Francia particularmente, que se llamaba Las partículas elementales. ¿Qué decía esta novela? Eran dos hermanos, uno de ellos se dedicaba a la astrofísica teórica y dice, no hay partículas elementales. No hay, nosotros creíamos hace 100 años que había una partícula elemental que era el átomo. Bueno, después resulta que ya sabemos que el átomo no es la partícula elemental, que hay electrones, protones, neutrones, pero resulta que ahora también sabemos que ni siquiera los electrones, los protones, los neutrones, no hay partículas elementales, que todo es energía, relación, y entonces no hay nada. Y aquí no lo cita el autor, pero claramente hay influencias de un filósofo francés muy de moda, Rosset, que dice el sujeto no existe, porque yo no soy, claro, no hay sustancia, yo solamente soy lo que los demás hicieron conmigo, por lo tanto es ridículo pensar que yo pueda estar feliz o pueda estar triste, si eso no es nada más que, ¿se entiende? Si yo no existo. Claro, eso es lo que les decía a los colegas que estamos acá, es que eso en Latinoamérica no tiene sentido, porque para nosotros primero es la relación. Entonces, saber que no hay partículas elementales, de alguna manera lo supimos siempre. El ejemplo que yo daba ahí era, si vos a un europeo le preguntás qué es el ecosistema, el europeo va a plantearlo de dos maneras. O bien el ecosistema es una suma de sustancias, un árbol más otro árbol, más las piedras, más el río, más los pajaritos, más, ¿se entiende? Voy sumando sustancias. O del otro lado, pienso al ecosistema como una mega sustancia, como una sustancia enorme, y todos nosotros no somos, si nosotros y las cosas no son sino partes de Gaia, Gea, esa gran mega sustancia. Pero en cambio, para la filosofía andina, la Pachamama no es una mega sustancia, la Pachamama es una mega relación, si se quieren, es una relación de relaciones. Cuando vos haces la ceremonia de ofrenda con la pacheta y puesta y le vas ofrendando, vos estás nutriendo a la Pachamama
para que la Pachamama también te devuelva a vos, porque vos sos parte de esa Pachamama. Incluso la misma idea de Pachamama es analógica. Yo he estado en algunas ceremonias, para mí es fascinante esto, donde la Pachamama es también la señora más grande de la Ilú, la señora mayor, y viene nuestra Pachamama a bendecir la Pachamama, o sea, la relación está antes que la sustancia. Cuando yo explicaba esto, me acuerdo que uno me dice, bueno, pero, y fíjense, ¿qué es que, lo digo en castellano porque todavía más fácil, ¿qué es? Además, mi francés es medio pobre, así que eso, por suerte, había dos de los que me habían invitado eran argentinos, entonces contaba con la traducción de ellos, pero me acuerdo que me llamaba la atención porque lo que le desesperaba a era, ¿qué es lo que se relaciona? ¿Se entiende? Y yo le decía, si vos me preguntás qué es, ya estás cayendo en la filosofía étnica europea, porque no hay un qué es, y si a eso le agregás lo, ya sonamos. Salí de esa filosofía étnica chiquitita, pensá en términos universales. Si vos pensás en términos de una filosofía étnica muy de campanario como la europea, no podés salir, por ejemplo, de eso que parece un chiste pero no lo es, ¿no? La defensa de la sustancia. Yo veo un pollo, lo agarro, lo mato, lo pelo, lo cocino, lo como, lo evacuo. Son 6 cosas distintas, ¿no? Lo mato, lo pelo, lo cocino, lo como, lo evacuo con respecto al primer pollo. Son 6. Ahora, ese lo sería la sustancia que sigue manteniéndose siempre. Es una ridiculez pensarlo en términos de sustancia. Pero si pensás en términos de está haciendo, bueno, ahora eso que veo ahí está haciendo un pollo que anda dando vueltas. Ahora está haciendo un cadáver de pollo. Ahora está haciendo un pollo al horno. Ahora está siendo mi comida y ahora está haciendo lo que es evacuar el baño. ¿Se entiende? Está haciendo. No es. Claro, pero a estos era como que se les partía la cabeza, bueno, pero ¿qué? Y seguían insistiendo, pero algo tiene que estar siendo. Sí, pero ese algo es un af en el sentido de conjunto de relaciones. Bien, entonces, y ahora sí, para ir cerrando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de relación? Y aquí uno de los aportes para mí también más interesantes que hace Scannone y que nos da una clave interpretativa muy importante para entender a Francisco, y que a su vez es lo que a uno le llama la atención cuando ahí con mi otro sombrero, no de filósofo, sino, no soy teólogo ni mucho menos, pero a veces estoy convidado a reuniones de teología, y claro, una cuestión que a los teólogos norteamericanos y europeos les preocupa mucho es el concepto de pueblo en Francisco, porque ellos están pensando en el folk, en el popolo, en términos de sustancia. Y aquí justamente es el gran aporte que la Iglesia latinoamericana ha hecho a la Iglesia universal con la recuperación de la categoría de pueblo, ya desde el Vaticano II, pero particularmente a partir del Vaticano II. Un concepto que estaba medio como olvidado por ahí. Y acá les cuento una anécdota y después sí ya cierro trabajando el tema puntualmente de pueblo y relación. Todos ustedes lo ubican a Levinas, ¿no? ¿Conoce la anécdota del encuentro entre Dussel, Sinot, Levinas y Scannone? Bueno, se juntan, allá tienen un encuentro entre ellos. Hay otro también muy interesante que también participa Cuyen, después otro día les cuento también la participación. Pero participan estos 3 primero, ¿no? Se encuentran en Lovaina. Y entonces Dussel le dice a Levinas, bueno, nosotros, con su noción de la alteridad, del rostro del pobre y demás, nos permitió nutrir mucho de nuestras ideas de la filosofía de la liberación, pero falta un elemento para nosotros muy importante, que es la idea de pueblo. Y Levinas dice, lo que pasa es que el pueblo es un concepto fascista. Claro, Levinas, como saben ustedes, toda la familia de Levinas murió en los campos de concentración.
Y justamente todo eso se hacía en nombre del Volk, ¿no? Del pueblo alemán. Entonces, Scannone le dice, ¿y el concepto de pueblo de Dios también es un concepto fascista? Y Levinas, como buen religioso, no podía decir que sí. Pero entonces le dice, bueno, pero eso es un concepto teológico. Y Scannone dice, ¿y corresponde en esto separar tanto teología de política? Y Levinas se queda pensando y dice, cambiemos de tema. Es decir, falta esta categoría. Pero, ¿qué pasa? Para Europa, el pueblo es una sustancia, pero nosotros, en cambio, lo asumimos de entrada como relación. El pueblo es algo caótico. Piensen en el pueblo argentino. Cada vez que vos pensás el pueblo, y son un montón de negros, judíos, indios, gritando, va y dale, no sé qué, vamos a ganar. No es precisamente ese folk de lo que están pensando aquellos. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de relación? Y con esto cierro. Por un lado, obviamente, aparece la categoría de relación como relación junto a, ¿sí? Estamos juntos, nosotros, por eso. Pero claro, la relación junto es una relación que tranquilamente también los nazis o los fascistas te pueden decir, bueno, nosotros también estamos uno junto al otro haciendo esto, ¿no? Es cierto que se opone a cierta visión liberal, ¿viste? Esos que te dicen la libertad de uno termina donde empieza la de los demás. Bueno, o los derechos de uno terminan donde empieza lo de los demás. En realidad, la libertad y los derechos siempre se conquistan peleando junto con otros. Con lo cual un fascista también te puede decir, nosotros peleamos juntos. Aparece entonces una segunda categoría, que es la categoría hacia. Sí, estamos juntos, pero ¿hacia dónde vamos? Pero también el fascista te puede decir, vamos hacia donde el líder lo ordena. Entonces aquí hay otras dos elementos, dos formas de relación que configuran el pueblo y que es lo que evitan cualquier tentación fascista, que son las categorías entre y coram, o frente a frente. La categoría entre, en ese entramado, estamos entre nosotros, donde justamente, y ahí aparecen verbos interesantes cuando hablamos del entre. Entramado, trama, urdimbre, tejido. Si nosotros decimos que vamos a construir una alternativa, vamos a construir un grupo, vamos a armar un grupo, suena bien, ¿no? Si yo te digo, vamos a urdir un plan, vamos a tramar un plan, ¿te suena bien o te suena mal? Gabriel está diciendo, se te vio la vez, está diciendo te suena mal. ¿Por qué les parece que armar y construir suena bien y tramar y urdir suena mal? Valentina. Pienso más que nada porque puede ser por los contextos en los que se usan las distintas formas. Cuando se tramar un plan significa que es algo más secreto, en cambio hacerlo entre, construir, es como que más abierto, más evidente, por así decirlo, más manifiesto. Muy bien, muy bien. Va por ese lado, pero hay una segunda vuelta. Esto da como secreto, porque la trama y la urdimbre son cosas de mujeres. ¿Se entiende? Tiene que ver con el tejido. En cambio, el armar, el construir, son cosas arquetípicamente asignadas al varón. Los verbos masculinos dan como algo bueno, los verbos femeninos como algo malo. Es cierto que como la mujer es la que está dentro de la casa, puede dar más pie a lo oculto, pero no deja de ser un tema bastante complicado. Pero ese esa trama, que tiene justamente que ver con el tejido, ya nos plantea, bueno, pero hay sobre todo la última categoría, es la que claramente te vacuna contra cualquier concepción fascista del pueblo. Y es la concepción en latín coram o cara a cara, ¿no? Frente a. En ese frente a, donde cada uno asume al rostro del otro, interpela y se deja interpelar por el rostro del otro, porque necesariamente en la convivencia esto va aconteciendo. Entonces ahí con estas cuatro relaciones aparece esta idea fuerte de pueblo, de comunidad que nos va a plantear Scannone. Cuando digo coram, me acuerdo de un cura amigo mío viejito que decía,
Nosotros ahora, antes del Vaticano, ahora después del Vaticano II, damos la misa coram populo, ¿no? De cara al pueblo, y antes lo dábamos colam populo, le mostrábamos la cola al pueblo, ¿no? Era el paso del colam populo al coram populo. Pero el coram es ese de mostrar el corazón al otro, es lo que implica justamente una trama, un entramado que impide esa sustancialización de la idea del pueblo. No sé si más o menos quedan claro. Acá vimos solamente entonces una categoría, la de universal situado, con dos derivaciones del universal situado. La idea de anadialéctica, al pensar desde las víctimas, y la idea de relación. Por supuesto, hay muchísimas más categorías en la filosofía latinoamericana que las vamos a seguir viendo. Algunas también las tienen en el video que les pasé allá. Bueno, por mi parte yo ya estoy, tenemos 20 minutos como para dudas, preguntas, comentarios que quisieran hacer. Yo, antes de pasar a las preguntas, quería sugerirles dos breves lecturas a partir de lo que planteó Enrique, justamente para pensar, primero, que la construcción de lo popular y del pueblo es relacional, aún en lo político, dentro de la cultura latinoamericana. Y de dos autores que aparentemente son antagónicos, ¿no? Son autores argentinos, a lo mejor los han escuchado o los han leído algunos de ustedes. Por un lado, Raúl Scalabrini Ortiz, y por el otro lado, Borges, ¿no? Jorge Luis Borges, que parecieran antagónicos en sus posturas. En un libro que se llama Los ferrocarriles Historia de los ferrocarriles argentinos, Scalabrini Ortiz hace una descripción del relato, un relato que incluye una descripción de la jornada del 17 de octubre, ¿no? Y insiste todo el tiempo con la idea de la muchedumbre. Y la muchedumbre es justamente como una urdimbre, es decir, una cantidad de hilos distintos, incluso utiliza la palabra de hilos como ríos que llegan, que son heteróclitos y que se mezclan y generan un tejido distinto. Y ahí hay una representación en ese tejido donde uno puede ver hilachas, digamos, eso es lo valioso del tejido. Uno puede ver el trabajo de poder anudar una cosa con otra tan distinta, ¿no? Tan marcadamente distinta como los colores de los hilos, y que nos permite ver cómo se construye fugazmente la posibilidad de representar algo así como el pueblo. Pero solamente se da a partir de esa relación que se da, por ejemplo, en una marcha y en una concentración popular. Y el otro texto, que paradójicamente pareciera ubicarse en las antípodas ideológicas, es El simulacro, un breve cuento de Borges, del año 60, en El Hacedor, en que cuentan cómo en un lugar del Chaco un tipo cobra unos pesitos para que la gente pase y rinda homenaje a una muñeca que está en un cajoncito que representa a Eva siendo velada, digamos, ¿no? Eso que dice Borges, que pasó en el profundo Chaco, dice, bueno, esto era el peronismo, bla, 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 pero dice, esa muñeca no era Eva Duarte, así como Eva Duarte no era Eva Duarte, representaba otra cosa. ¿Qué representaba? El simulacro, que no deja de ser un tejido en ese momento relacional, que de alguna manera constituye, ¿sí?, el peronismo como relación política. No importa Eva Duarte, ni siquiera los símbolos, sino la trama que se construye en torno a eso, ¿no? Y Borges, finalmente, ahí en ese brevísimo cuento, claro, no deja su antiperonismo, pero de alguna manera queda anonadado frente a la manifestación de eso otro que se construye relacionalmente, en un rito, ¿sí? En un rito. El pueblo finalmente termina siendo un rito, ¿sí?, que se constituye y se desarma. Y en ese sentido, no es sustancia, ¿no? Se da en el simulacro, se da en la marcha, y no mucho más allá. Lo que pasa es que produce sentidos. Las tramas que quedan sueltas del reverso, digamos, del tejido, quedan ahí como muy evidentes, ¿no? Esos dos textos son muy breves. El de Scalabrini pueden buscar en la red diciendo 17 de octubre del 45, les va a salir el texto. Son 4 o 5 páginas. Y que por otra parte es muy citado. Y el simulacro de Borges, ese de los cuentitos cortos de Borges del Hacedor, son muy interesantes para pensar eso en términos de relación y pensar, digamos, y esto es importante porque es la categoría de pueblo es una de las categorías más discutidas dentro de la filosofía y el pensamiento latinoamericano. De hecho, uno de los, los biógrafos de la filosofía de la liberación,
Cerruti Gulber plantea en su libro Filosofía de la Liberación unas disputas internas en torno a las categorías de pueblo, digamos, por y clase, como lo van manejando, y ahí puede hablar de filósofos populistas, filósofos críticos, etcétera, ¿no? Justamente porque la categoría pueblo es una categoría que irrumpe, que corrompe, que aniquila la idea del absoluto y sobre todo esa sustancia populus y piensa en términos relacionales. En un continente cuya historia justamente trata de construir esas relaciones, porque el orden de la colonia es fragmentar, impedir las relaciones, y la posibilidad de la subsistencia y luego la emergencia de los estados nacionales es generar las relaciones entre las castas que no las tenían, digamos, o por lo menos se les obstaculizaba fuertemente. El concepto mismo de esclavitud ya pone una barrera de la relación, ¿no? Superar ese concepto que está en los filósofos haitianos y en los políticos haitianos del principio del XIX, pero uno lo puede rastrear en Bolívar, lo puede rastrear en Monteagudo, lo puede rastrear incluso en el mismo Belgrano, en Artigas, sin duda. Lo que va a encontrar es justamente el intento de crear una relación y de un sentido de lo popular a partir de la relación. Y esa relación es la trama, ¿sí? Y la trama tiene un anverso y un reverso, y esto es lo que me parece interesante de lo que podés plantear, porque la analéctica de alguna manera permite, ¿sí?, la lectura del reverso, ¿no? Así me parece que sus textos son importantes como para acercarse de esta manera indirecta, ¿sí?, a lo que ha planteado recién Enrique. Muchísimas gracias, Domingo. Muy, muy interesante. Me dejaste pensando bastante y también no había visto, mientras yo estaba hablando, lo que subís al chat. Y efectivamente, el concepto de negación en lo popular en Kush tiene mucho que ver con la forma en que se puede, o sea, se vincula con esta cuestión de la analéctica. Sí, sí. De hecho, alguna vez lo hemos conversado con Escanone también. Exactamente. Hay un término que está siendo muy cuestionado, sobre todo, y esta es una pregunta para vos, Enrique, a lo mejor nos sirve a todos. Muy cuestionado en Dussel, que es la idea de la víctima, ¿no? En tanto que hablar de víctima es ponerle una situación pasiva a determinada subjetividad, digamos, ¿no? Y en ese sentido siempre es el vencido o la víctima a la que merece cuidado y protección, y de alguna manera le resta la potencia de la intervención justamente en esa manifestación en la analéctica, ¿sí? Que viene trabajando desde digamos, para corromper esta idea dialéctica que finalmente contiene todo. Ahí, bueno, me parece que es un tema interesante como para humear más adelante la categoría de víctima y cómo estaría funcionando acá. Sobre todo a partir de nuestra historia reciente, digamos, en todos los países latinoamericanos. La única diferencia que yo vería en Cuya y es justamente que no utilizan la idea ni de vencido ni de víctima, no aparece en el pensamiento cuyano, en tanto que el sujeto, a ver, no sé si la palabra es sujeto, pero en tanto que el americano, digamos, aquel que está y que está haciendo, actúa permanentemente, y no se pone en esa situación de vencido, sino que corrompe, digamos, al otro. Pero es interesante pensarlo. A mí, digamos, la idea de víctima me lleva a repensar constantemente si es el término apropiado. Ahí es muy buena la pregunta de Domingo, y ahí hay dos, en este momento estoy revelando dos críticas a esto. Por un lado, Antonio Baggio, cuando dice la víctima, entonces nos quedamos en el llanto, en la actitud plañidera, y no podemos salir de ahí. Frente a esto, la respuesta es ojo, porque el pensar desde la víctima no implica ni pensar con la víctima ni como la víctima. Esa mujer que dice, yo todo lo doy por mi marido y mis hijos, me sacrifico permanentemente y ellos no me reconocen nada, esa mujer es capaz de sacrificar todo menos su propio sacrificio. Si vos a esa mujer le decís, dejate de joder y mandarlos a todos, ay no, porque yo soy la víctima sacrificada. O sea, bueno, no, no estoy cometiendo la canallada de decir, tras que sos víctima, encima sos culpable de ser víctima. No me refiero a eso. Me refiero a que hay cierta cuestión ahí de la imposibilidad de emancipar. Entonces, hay una cuestión es pensar con la víctima y otra muy distinta es pensar como la víctima y otra muy, muy, muy distinta es pensar desde la víctima.
Eso con respecto a una parte. Ahora lo que plantea Domingo, que va más allá, y me acuerdo de una discusión que tuve con Silvia Rivera Kusikansky por ese tema, porque ella se enojó, porque ella dice, nosotros no somos víctimas, no somos vencidos. Y me acuerdo que yo decía, oíme, estábamos en Chile. Yo decía, oíme una cosa, en Temuco, ¿quién mete la infantería? ¿Los mapuches o el Estado blanco chileno? El que pone la infantería ganó. El hecho de que Hitler haya desfilado, claro, César, obvio, es el Estado. Mientras haya infantería hay Estado, por supuesto. Y ese Estado, y mientras haya Estado hay infantería recíprocamente. Pero ese Estado no es el Estado mapuche, es otra cosa. Entonces, ellos son los que han vencido ahí. Es ese Estado que en este momento está manejado por otros, no por los mapuches. Bien, ahora, cuando Hitler desfila por París, eso implicó que Francia fue vencida, claro que fue vencida en ese momento, pero eso implicó que fue vencida para siempre, ¿no? 4 años después se liberaba París. Es decir, hay momentos en donde vos sos vencido, sos víctima, y no asumir eso te implica no poder trabajar la cosa políticamente en serio. Al menos esto es lo que así lo considero. Tampoco creo, y lo que dice Domingo es interesantísimo, que Kusch no elabora una cantidad de reflexiones en torno a esto sin usar el concepto de víctima. Es cierto, es una condición histórica, claro, ahí ya, al ser histórica, justamente por eso cambia, no hay una esencia de víctima. Entonces, en este sentido a mí me parece que es útil, pero en realidad básicamente porque esto nos permite recuperar una categoría muy importante de la filosofía judía, ¿no? Que es lo que hacíamos referencia, esta idea de lo que Reyes Mate llama la razón de los vencidos, o como dice nuestro Lito Nevia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera huir, que oiga. O sea, es el oído, y quien quiera oír es el oído lo que nos permite entender la verdadera historia, no la lectura del documento. Pero de todos modos, te repito, lo que dice Domingo me parece que es un tema que vale la pena seguir conversándolo. Yo planteo cómo lo veo yo, pero de ninguna manera tengo, por ahí cuando hablo parece que estoy mucho más seguro de lo que realmente estoy por la forma enfática, pero no lo estoy, ¿no? Así que gracias, Domingo. ¿Alguna otra pregunta? Juan Luis, ¿qué pensás después de esto? Obviamente recién empezamos, hay muchísimo más para hablar de filosofía latinoamericana, pero ¿ves un poco por dónde va la cosa? Creo que sí. Me quedo pensando en muchas cosas. En muchas cosas sigo teniendo las barreras muy arriba. Por ejemplo, a mí no me resulta una barbaridad lo que dice Sartori de que en 2011 con la ¿fue en 2011 la primavera árabe? ¿Sí? Sí. Pero que con la primavera árabe se empieza a atravesar una revolución francesa en estos territorios, en el sentido de una afirmación por lo menos abstracta, que después se tiene que ir concretizando, pero una afirmación de que todos los ciudadanos, todos los individuos son iguales ante la ley. Yo últimamente estoy leyendo un poco a Honneth, este autor que forma parte de la tradición de la teoría crítica de Frankfurt, y tiene o sea, por un lado sí, plantea una teoría normativa y sustancial. Y yo tengo que admitir que las teorías normativas y sustanciales me interesan, me seducen. Yo creo que Honneth ahí no cae en ciertos excesos o pecados del pensamiento moderno, sino que incorpora adecuadamente Bueno, aquí hablábamos de las perspectivas de las víctimas, hay un planteo de Honneth en torno a eso también. Pero sí de decir, hay un momento histórico en el que se afirma la igualdad de los sujetos ante la ley. En el mundo occidental, ese momento de manera preeminente
fue la Revolución Francesa, y ese es un proceso en la lucha del reconocimiento que todos los procesos históricos tienen que luchar por alcanzar. Y después, bueno, continuarlo de hacer cada vez más concreto este ideal de igualdad ante la ley, que siempre es un recibo de no reconocimiento. Te recomiendo justamente sobre Axel Honneth en este libro que Alejandro Medici, no sé si se ve bien ahí, Alejandro Medici hace una crítica muy interesante precisamente sobre eso. O sea, Honneth, claro, vos sos uruguayo, no lo olvides. Uruguay tenés la misma dificultad que tiene el europeo medio para entender América. No lo olvido nunca, lo llevo bien grabado en el corazón. Por eso digo, mis compañeros lo saben. Obvio, para un uruguayo entender América Latina resulta muy difícil, muy difícil. Hay un libro interesante de Saborido que el primer capítulo dice la imposibilidad de explicarle el peronismo a un uruguayo, se llama, ¿no? Hay una cuestión, y justamente el peronismo es lo propio de América Latina, ¿no? Entonces, en este sentido, hay una dificultad, que eso lo noto mucho, así como lo noto dando clases en París, lo noto dando clases en Montevideo. Hay una dificultad muy grande por entender lo latinoamericano por parte sobre todo del montevideano, ¿no? Y justamente Honneth es interesante porque la crítica que le hace Alejandro Medici, no me voy a meter ahora porque nos quedan 4 minutos y te recomiendo, y además es un tema muy específico, ¿no? Justamente este mito de la igualdad ante la ley, etcétera, está muy bien deconstruido por Medici cuando asumís la realidad. O sea, una cosa es el mito, viste, de las teorías de la justicia. Bueno, sí, pero la justicia no existe. Lo que hay es la injusticia. Y asumiendo a partir de ahí, aparecen una cantidad de cuestiones que si nos quedamos en Honneth, si yo fuera europeo, muy posiblemente yo sería, ahora no, pero antes de la crisis de Europa yo hubiera sido habermasiano, y de Habermas hubiera derivado a Honneth, sí, pero a mí no me sirve para pensar la justicia en el conurbano bonaerense, no me sirve para pensar la justicia en los alrededores de Lima, no me sirve para pensar el problema de la injusticia en Chiapas. Honneth realmente es lo más cercano que hoy encuentro en Europa, te digo, y me interesa mucho por eso. A mí me sirve como vía para profundizar otras cuestiones, Axel Honneth. Además, bueno, hasta personalmente tengo gente cercana a él que me caen bárbaro y me parece que es lo más cercano que tenemos. Pero no logra entender del todo esta problemática mucho más abigarrada, más multicolor, más compleja. Te recomiendo ahora pues lo estoy leyendo justo ahora, la crítica que le hace Alejandro Medici, pero tenés bastante desde la filosofía latinoamericana con respecto a las limitaciones que tiene Honneth, como no deja de ser filosofía étnica blanca, ¿no? Tenemos 2 minutitos más y el chat, como para poder seguir charlando después por las otras vías. ¿Algún otro comentario? Gabriel. Yo y Vale estamos haciendo un seminario sobre Hannah Arendt, ¿no? Y yo encontraba como muchos puntos en común con lo que estamos hablando. Y sobre la revolución, ella va a hacer como un análisis de la Revolución Francesa, va a clasificar como mala si comparamos con la de Estados Unidos, ¿no? Porque yo no conozco la historia de la Revolución Francesa, pero ella va a hablar que cómo empezó la revolución y cómo los frutos de la revolución de las dos son muy distintos, ¿no? Tengo que leer más. No sé, tal vez una duda sobre eso. Bueno, justamente Hannah Arendt ha tenido mucha influencia sobre Scannone, pero no te olvides que ahí hay 2 condiciones bien interesantes. Mujer, judía, y bueno, y hay muchas cuestiones de su propia vida que la ponen no dentro de lo que sería el mainstream de la filosofía europea, ¿no? Pero sí, bueno, todo este tema de On Revolution, la crítica que ella hace, es bien interesante, y de alguna manera, por falta de tiempo también, de alguna manera ahí tenés lo que señalábamos hace un rato, ¿no? En Europa
la persona se veía como súbdito, en Estados Unidos como ciudadano, ya desde el momento en que se hace la revolución, y no es lo mismo verlo desde un lado que desde el otro. En el caso de la Revolución Norteamericana no vas a tener la desconfianza hacia el Estado que va a tener la Revolución Francesa, que en definitiva termina después con Napoleón, ¿no? De querer, claro, o sea, hay ahí una cantidad de cosas que son bien interesantes, pero Hannah Arendt sí es uno de los referentes importantes para la filosofía de la liberación. Ojo, Juan Luis, Honneth también, digamos, yo no digo que no haya que leerlo, por el amor de Dios, no soy de aquellos que tiran al bebé con el agua sucia por la ventana. Lo que digo es que le falta mucho. Vos lees a Honneth y después lees a Dussel o a Canone o a esto, sí, bueno, la diferencia es enorme, ¿no? En lo que le falta a Honneth para poder, insisto, un universal situado. O sea, a mí lo que me interesa es América Latina. Y Uruguay en ese sentido no es exactamente América Latina, sobre todo Montevideo. Es como si yo pensara que los estratos medios y altos de Buenos Aires son América Latina, y bueno, no. En el otro video comento esto, ¿no? En el video anterior trabajo más esta diferencia. ¿Alguna otra cuestión? César, Wilson, Valen. A mí me resultó como interesante profundizar en esta universalidad situada, o el universal situado, porque en un momento, claro, pretender otra vez hablar de universalidad, para mí yo en un momento lo sentía como caíamos en la misma trampa que cae el europeo en tratar de universalizar el pensamiento. Pero bueno, con las explicaciones, con los elementos que tiene, el tema de que la universalidad es situada, me parece que es un tanto más, lo comprendo mejor, digo. Pero yo creo, hoy día, en el primer día de clase de filosofía latinoamericana, que por ahí la universalidad desde Latinoamérica podría llegar a ser una pretensión. O sea, lo que sucede acá en Latinoamérica, como filosofía, todo eso, puede llegar a ser universal. Y por ahí va a ir más o menos también mi tesis, ¿verdad? Porque cuando yo desarrolle especialmente el tema del hogar, ese reducto final, es el último reducto donde hay una pequeña sociedad que es la casa, ¿verdad? Eso puede llegar a puede servir para la conformación de una sociedad, por ejemplo, el modo de proceder de ese hogar luego puede ser reflejado en la sociedad, ¿verdad? Por eso digo y puede ser reflejado para Latinoamérica. Por eso digo que es una pretensión. Yo creo que hoy día pretendemos que sea universal, ¿verdad? La verdad que hablo desde lo poco que sé de esta universalidad situada, pero hoy día, ahora mismo considero esto. Ojo, Wilson, bueno, después vemos lo del tema de la casa, pero cuando yo hablo de pretensión de universalidad, estoy hablando de pretensión de conocimiento, no de imposición, ¿eh? De ninguna manera estoy diciendo hay un modelo latinoamericano que tiene... No. Yo lo único que digo es que no es lo mismo hacer filosofía en Alemania que hacer filosofía en Bolivia. No es lo mismo pensar el Estado, pensar la ley, pensar la familia, pensar la propiedad, pensar los grandes temas de la filosofía en un lugar que en otro. Y me consta por viajar, por dar clases en los distintos lugares. Sería tonto pensar que es lo mismo pensar en un lugar que en otro. Eso no implica que yo no tenga pretensión de entender y de conocer a Alemania, a África, a China. Pero yo tengo que ser consciente de mi situacionalidad. Entonces, lo que yo conozco, por eso cuando hablo de pretensión de universalidad, no es imponer, como nosotros vemos desde América Latina, imponérselo a los europeos. No, por eso yo le decía a Juan Luis, si yo fuera uruguayo, yo leería a Honneth, pero porque no sería latinoamericano. ¿Entendés? En el caso nuestro es, bueno, tratar de entender nuestra realidad. Y nuestra realidad nos implica que hay otros autores que nos permiten entender mejor. ¿Esto significa que yo no voy a entender Uruguay o que Uruguay no puede entender América Latina? Sí, podemos, pero entendiendo siempre nuestra situacionalidad. La pretensión de universalidad implica eso. Pretender que desde donde yo estoy, escucho al otro. Y por eso la conversión afectiva, ¿no? Escucho sabiendo que yo no conozco al otro, parto de ahí. El problema es que a Europa le cuesta mucho eso porque generalmente
parten de creer que lo que ellos saben es lo universal. Justamente el universal situado niega eso. Niega que desde América Latina podamos imponerle ideas a otros. No, podemos dialogar, podemos conversar. Creo que lo de la anadialéctica es un aporte, sí, a todas las filosofías. Hay otras cosas que no, pero que no implica que no haya pretensión de universalidad en ese aspecto, de entenderlo, comprenderlo. Yo he estado en China y estudiando bastante China, bueno, a partir de Matteo Ricci, por ejemplo, tiene intuiciones geniales hablando de los jesuitas con respecto a este tema, ¿no? De lo universal, ¿qué es lo universal cuando Matteo Ricci viaja a China? Bueno, ahí tenés temas fascinantes. Y cómo después todo esto la caga el Papa cuando dice, no, lo universal es lo universal romano. Vos tenés que dar la misa como la damos nosotros. Y se perdió la evangelización china por una decisión justamente eurocéntrica, ¿no? Mi universalidad, en lugar de la universalidad de Matteo Ricci, pensar la universalidad del Papa en aquel momento. Esta es un poco la cuestión, ¿no? A lo que estamos apuntando. Por eso no se trata, te repito, de una universalidad imperial, de que yo desde América Latina voy a universalizar esto que yo digo para que los chinos, los hindúes, los europeos lo quieran. No. Quiero sí tener un conocimiento de lo que piensan ellos, de lo que pasan, sabiendo la limitación. No es lo mismo escuchar que ver. Valen, estabas levantando la mano recién también. Sí, no, algo breve, es una duda bastante personal. Y es si cuando hablamos de víctimas con respecto a América Latina, a veces siento que es como nosotros estábamos antes de que llegaran los europeos. Lo escuché mucho en discursos, bueno, cuando estaba en la Nacional y toda esta situación, y me hace plantear la pregunta de dónde está, si realmente está enraizada esta idea de que la mayoría, por no decir, voy a generalizar, todos nosotros, tenemos ascendencia europea y también de los pueblos originarios acá de América Latina, o sea, somos un mestizaje. El mismo concepto de criollos también implica eso. Entonces, si se está negando las ascendencias variadas que tenemos, cuando lo planteamos desde un victimario que recibió toda esta violencia europea conquistadora y todo lo que sigue en el discurso. Bueno, es muy bueno lo que está planteando Valentina. Por razones de tiempo uno simplifica la cosa, pero en primer lugar, justamente por eso planteamos esta idea de la identidad que se construye con la diferencia. Es el aporte constante de las migraciones europeas, coreanas, China, todo esto que lo que nos va haciendo permanentemente. El chino del supermercado que vos tenés cerca te está influyendo de alguna manera, ¿se entiende? O sea, cuando nosotros hablamos de la identidad, en este sentido, estamos saliendo de cierto indigenismo que lo que plantea es una filosofía pura, que además no tenemos forma de reconstruirla ni de conocerla, previa a la invasión, y peor todavía, un indigenismo que plantea la cosa en términos de buenos y malos, y que entonces los indígenas eran todos buenos, no había relación de dominación, no había relación de nada entre ellos, y los europeos eran todo lo malo. No, la cosa es muchísimo más compleja. Pero ahí acordate permanentemente que estamos hablando que la identidad se construye con la diferencia, con todas las implicancias que esto tiene, y que la identidad es algo dinámico. Domingo lo planteaba recién cuando decía es una condición histórica. Histórica quiere decir eso, no es una esencia que está determinado ahí, cuando él justamente puso condición histórica cuando estábamos hablando de víctima, ¿no? O sea, es eso muy importante, no es lo mismo un momento que otro, un lugar que otro, y estoy de acuerdo con vos en eso. Ahí suele ser, lo que vos planteás, suele ser la discusión que yo tengo con amigos y colegas que están en grupos indigenistas radicalizados y que para mí lo que están haciendo es romantizando algo que jamás existió, por una tentación lógica de todo ser humano. Pensar que hubo un momento maravilloso y que en algún momento eso
como dice el inicio de conversaciones en la catedral de Vargas Llosa, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? Bueno, ¿en qué momento se jodió la humanidad? Entonces sería lindo poder volver a aquel momento y decir, a partir de ahí podemos reconstruirla en armonía y donde todos somos buenitos, ¿no? Algunos pensamos que el ser humano es el ser humano, que no es ni ángel ni demonio y que siempre va a ser la cosa compleja. Pero viene bien esto que vos decís para plantear también la diferencia con esas vertientes más o indigenistas o puristas de una pureza que yo creo que no existe. Estoy convencido de que no existió nunca. Yo simplemente quería agregar que en este caso, Valentina, hay que pensar que formamos parte de ambas caras, somos los invasores y los invadidos al mismo tiempo. Claro. Y esta es una discusión específica de los latinoamericanos. Enrique, yo creo que eso vale para un porteño de Recoleta como para un montevideano, un ecuatoriano o alguien que vive en el Chaco, digamos. Hay una condición que tiene que ver con esta situación de atravesar, ser la navaja y la herida al mismo tiempo, digamos, ¿no? Y en esa, nosotros no podemos negar esas tradiciones que en realidad, para hacerla muy simple, encima son tres vertientes, no dos, no son los pueblos originarios solamente, no son los europeos además, sino también es África, digamos, ¿no? Son tres vertientes importantes con las cuales debemos trabajar y sobre las cuales construir estas posibilidades históricas de identidad relacional, digamos, constantemente, digamos. Esto que vos planteás, por ejemplo, ya lo plantea Bolívar en 1819, dice: no somos ni los europeos ni tampoco los dueños de la tierra, somos un pequeño género humano, dice, que tenemos los derechos de los conquistadores y peleamos contra los conquistados por esos derechos, pero al mismo tiempo nos defendemos de los mismos conquistadores, digamos, y dice, estamos en una situación lo más paradójica que pueda haber, ¿no? Esa condición paradojal en las relaciones no ha cambiado. Estamos ante un momento de énfasis, por ejemplo. Esto que vos señalás, bueno, esta cuestión de los europeos como invasores y abandonar o querer distanciarnos de la visión de los europeos en América, hace 100 años era lo contrario. Tiene que ver con momentos de énfasis en la discusión, pero no podemos perder de vista que se trata de condiciones históricas y de relaciones históricas que hay que trabajar. Exacto. Gracias, Domingo. Bueno, salvo que César tengas alguna otra cosita, que sos el que quedaba, les pido nos mantengamos en contacto vía mail, vía WhatsApp, como ustedes prefieran, porque son temas lindos y a mí por lo menos me interesa mucho ver la visión de ustedes, incluso de gente tan rara como los uruguayos, para Juan Luis. Así que lo sé. Bueno, bárbaro, César. Les mando un abrazo enorme, entonces. Hincha de Nacional, de Peñarol, ¿de qué sos, Juan Luis? De Peñarol, que es más popular. Ah, bien. Bueno, por ahí ya empezamos a entrar a Latinoamérica. Bien. Me alegro. Yo también hincho por Peñarol de este lado. Así que bueno, gentes, un abrazo muy grande y nos estamos viendo con Domingo el viernes que viene. Muchas gracias, nos vemos. Suerte.